Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El resucitado está presente en su comunidad. Por eso, esta comunidad puede releer las Escrituras con ojos nuevos y encontrar en ellas revelado el plan de Dios. El salmo que cita Pedro habla de la vida que Dios quiere dar en abundancia. Frente a esta promesa, en el salmista brotan palabras de alegría. Mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas. Me saciarás de gozo, me darás felicidad. Esa es la alegría que la comunidad encuentra en la resurrección de Jesucristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy, en este lunes de la octava de resurrección, con este nuevo espíritu, con la fuerza y la gracia del Señor que nos acompaña. El Cristo resucitado, el Señor resucitado, que nos ayuda para que nosotros podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Llevar al Cristo que ha resucitado entre los muertos a nuestra familia y a nuestra comunidad. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Perdóname.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio del bautismo das nuevos hijos a tu iglesia y la haces crecer continuamente, concédenos vivir siempre de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y le sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante. Estamos en esta octava de Pascua. Ayer celebramos nuestra gran resurrección, en la fiesta de nuestra resurrección. Y ahora vamos a tener toda una semana hasta el próximo domingo, la octava, le llamamos así, de Pascua. Y esto quiere decir que como la fuerza de la resurrección es tan fuerte, toda una semana, 8 días, es como si fuese un solo día, ¿entienden? Un solo día que se prolonga con la fuerza de la resurrección, porque esto quiere decir para el hombre, para el cristiano, para la humanidad, el recobrar de nuevo su antigua condición, el del origen, lo genesíaco, es decir, volvemos de nuevo a la pureza de la creación, queridos amigos, con la muerte y resurrección de Cristo que nos ha liberado del pecado. Y aquí encontramos algunos textos maravillosos, tanto en la primera lectura como el Evangelio. Aquí, cuando se encuentran estas mujeres que van al sepulcro llenas, dice, de miedo, van llenas de miedo, se encuentran aquí
con esta gran noticia de que Jesús no está en el sepulcro. Y esto cambia el miedo en la gran alegría. Te da el miedo y dice, ¿qué pasó aquí? Pero por otra parte, el hecho de no estar aquí. Y en este caminar, en este proceso, queridos amigos, de digerir, ¿cuál es la maravilla del Señor? Esa la cambiar de una situación de muerte, de oscuridad, que el Señor nos da la fuerza para que todo sea renovado, para que todo sea nuevo. Y entonces es aquí donde el Señor, en este caminar y en este proceso para poder digerir lo que significa la resurrección, también para nosotros, esto es algo nuevo, Jesús mismo de nuevo se nos aparece en nuestro caminar. Y así vamos a encontrar en varios pasajes durante estos días. Jesús que camina, que se encuentra con los discípulos de Emaús, que se encuentra con sus discípulos. O entonces que tu hanguay ya lleva, o mombe esa caña de ABC, ay me venden 10 amigos, ni pequeñete. Porque la resurrección es presencia, la resurrección quiere decir vida nueva, la resurrección quiere decir cambio, conversión. Ay, llama, quema toda corrupción, ay, llama todo pocané. Upea que dice la resurrección, si yo quiero ver. Y a mí que no vea, porque hay muchos que parece que se quieren quedar, como suelen decir, por ahí algunos, hasta en los medios de comunicación, ¿verdad? Y que le critican los obispos, porque en cada cupé dice que hay que hablar de Dios y no hay que hablar de política. ¿No entendéis? Y entonces, claro, cuando se le dice estas cosas, todos nos ponemos con los pelos de punta, porque un poco de ahí, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo que salir del sepulcro quiere decir salir de la muerte, tener una nueva vida, comenzar a caminar en la luz de Cristo, de acuerdo al Evangelio. Y todos estamos llamados a una conversión. La misma iglesia está llamada a la conversión y tenemos que ser los primeros, ¿verdad? También nosotros somos muy necesitados de esa misericordia y del amor de Dios. Por caridad, esa es la gente allí, por caridad, todos necesitamos. Bueno, pero aquí lo lindo, este Jesús que sale a nuestro encuentro nos acompaña y Él nos dice de nuevo, dale gente, alégrense, no se pongan tristes, al contrario, la resurrección es real, aquí estoy yo. Ellas se acercaron, lo abrazaron y se postraron ante Él. Y miren lo que le dicen, queridos amigos, y nos dice hoy a nosotros, no tengan miedo a la muerte, porque hay que pasar por esta experiencia del Viernes Santo para poder resucitar. Hay que renunciar a todo lo que es negativo en la vida, no tocar los bienes que no nos pertenecen. Y sabemos muy bien que es de la comunidad y hacer que aquí se realice el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces Él les dice, no tengan miedo en renunciar a esas cosas del egoísmo. Y les dice una cosa interesante, vayan a comunicar a mis hermanos que ellos vayan a Galilea porque allí me verán. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Quiere decir que ahora, borrón y cuenta nueva. Esto es lo lindo para todos nosotros, queridos amigos, que somos pecadores. Borrón y cuenta nueva. Volver a Galilea es el lugar de donde Jesús había comenzado a predicar la conversión de los pecados. Jesús ahí había comenzado con los primeros discípulos que había llamado, Santiago, Pedro, Juan, ¿entienden? Y entonces nos llama también a nosotros a volver a la Galilea. Antes era un Jesús que comenzaba a caminar día a día como hombre presente y anunciar el reino de los cielos. No, pero cuando resucita. Ahora entonces vamos a volver a comenzar nosotros lo mismo que el Señor hizo. Vamos a Galilea y ahí me verán. Pero ahí me verán ya entonces con esta nueva fuerza de la resurrección. Queridos amigos, volvamos a Galilea, volvamos a nuestros orígenes, volvamos a esa vocación inicial de Yarome, Eva y y que nos llama primero a nosotros a convertirnos. Vamos a Galilea, vamos a meter eso en nuestra cabecita. Ahora nosotros somos los Alter Christi que vamos a comenzar a anunciar la resurrección, el cambio, la nueva sociedad que tiene que surgir, la construcción del reino de Dios, del reino del resucitado a través de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones.
A cada oración respondemos: Cristo, el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie y celebre con mucho fervor la Pascua y comparta la alegría de la salvación con todos los hombres. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestros pastores, para que proclamen por medio de las acciones pastorales el triunfo del amor de Dios sobre el mal en la persona de Cristo resucitado. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestras autoridades, para que renueven sus vidas y sus compromisos ante la presencia del Señor resucitado y respondan a las necesidades de su pueblo. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los que sufren angustias y las tristezas, para que descubran el sentido de la vida y de la alegría en Jesús resucitado. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, con bondad nuestras ofrendas, y tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Era un día de fiesta.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que la gracia de este sacramento, memorial de la Pascua de tu Hijo, fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.